se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Damos honra y gloria al Señor por esta hermosa oportunidad que Dios nos permite nuevamente de poder llegar a vuestros hogares. Y les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos a un programa llamado Evidencia, programa que transmitimos desde las facilidades del 1122 de la Kentucky Avenue en la hermosa ciudad de St. Cloud, en la Florida Central, los Estados Unidos de América. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Bien, mis amados, en esta hermosa tarde honramos a Dios porque lunes tras lunes nos permite el Señor poder llegar para traer bendición a través de la experiencia testimonial de nuestros invitados, los cuales sabemos que en esta tarde no será la excepción. Sabemos que saldremos edificados, bendecidos por la experiencia testimonial de nuestro invitado. Así que honramos a Dios y comenzamos con una lectura escritural y luego hacemos oración para encomendar a Dios todo lo que en esta hermosa tarde vamos a estar compartiendo. En esta tarde me acompaña el compañero, amigo y hermano, parte de nuestra congregación, Samuel Rolón. Dios te bendiga, Samuel. Dios le bendiga, pastor. Un placer estar aquí. Saludamos a toda la audiencia y a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y las emisoras. Que este programa sea de bendición para cada una de sus vidas. Vamos entonces así a hacer lectura del escrito sagrado y luego hacemos una oración, Samuel. Amén. La palabra del Señor se encuentra hoy en Romanos capítulo 8, versículos del 35 en adelante. Y así dice la poderosa palabra de Dios a nuestro Dios Trino: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, presentándote, gracias, Señor, este programa de evidencia. Oh Dios mío, que no sea un programa más, sino que seas tú, Señor, glorificándote en medio de estos testimonios. En esta hora te pedimos, Señor, que este testimonio, Señor, esta palabra llegue aún más de donde nosotros podamos imaginar, que las vidas sean impactadas, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, por los testimonios poderosos y las cosas grandes que tú haces, Señor, porque todavía tú sigues siendo el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y toda gloria y honra serán para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos honra y gloria al Señor amado en esta hermosa tarde. Nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que comienzan a conectarse y a estar partícipes, testigos de lo que en esta hermosa tarde y tarde tras tarde estamos anunciando como evidencia. La experiencia testimonial de nuestros invitados ha sido de mucho impacto y de mucha bendición. Y como dijéramos ahorita, en esta tarde no será la excepción. Lo hacemos porque es necesario que contemos las maravillas y las grandezas que el Dios Altísimo
ha hecho con nuestra vida. Conviene que yo anuncie las grandezas que el Señor hace, las grandezas que el Señor hará para nuestros corazones. Y sabemos que en esta tarde usted será bendecido. Así que le damos la bienvenida y recordando, mis amados, que todos los lunes de 6 a 7 un programa llamado Evidencia. Bien, en esta tarde nos honra un gran amigo, compañero en el ministerio, un pastor que considero que hace bastantes años, algunos 35, 36 años, el cual tal vez un poco más le conocemos. Tuvimos la experiencia de conocernos desde muy joven, ya para el año allá 1986, y hoy pues disfrutamos verdad, el ministerio pastoral, nosotros acá en la Florida, y él pues continúa allá en la Isla del Encanto. Y estamos hablando del reverendo Orlando Enrique. Dios te bendiga, amado, bienvenido a Evidencia. Amén, Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia que están en sintonía y que nos ven por estas plataformas. Es para mí un honor estar en este programa desde Puerto Rico, ya que me arrestaste. Está bueno, ¿estás de vacaciones? Unos días que vine a celebrar a mi esposa que cumplió 50 años. Gloria a Dios. Y entonces pues de sorpresa dije, pues vámonos unos días para la Florida. Y siempre me comunico con mi hermano Ángel, pero no con la intención, con la intención nada más de verte. Claro que sí, claro que sí. Damos honra y gloria al Señor y felicitamos a la hermana Bárbara. Amén. Ana Bárbara Maldonado, que verdad ya llegó a los 50 y ahora la cuesta creo que ahora va hacia abajo. Así que bienvenida, Bárbara, a los 50. Honramos a Dios porque Dios es bueno. Amén. Qué bueno, Orlando, el que estés con nosotros, ¿verdad? Una vez me llamaste de que estabas en la Florida. Siempre nos ha unido el lazo de amistad por más de, yo te diría desde el 86. Estamos casi 36 años, 35 años que nos conocemos. Y siempre pues verdad hemos mantenido esa amistad y cuando me dijiste que estabas aquí pues dentro de las meditaciones y las cosas verdad que uno está haciendo con los trabajos que Dios ha puesto en nuestras manos, pues quisimos extenderte la invitación para que seas la voz cantante, para que seas verdad la persona que pueda testificar y dar por gracia lo que por gracia ha hecho con tu vida. Y por lo tanto te damos la bienvenida a este programa Evidencia. Yo creo que estamos ya por cerca de los 2 años y sabemos que ha sido de gran bendición a muchas personas, ya que se transmite a través de una cadena que ya ustedes acaban de escuchar, y esta cadena puede verdad llevar el mensaje testimonial de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que cargamos eso como evidencia. Así que Orlando Enrique, ¿de dónde viene Orlando Enrique para que nuestros amigos y hermanos sepan de dónde viene? Bueno, actualmente vivo en Puerto Rico. Nací en la ciudad de Nueva York. Mis primeros 12 años fue criado aquí en la nación americana. Y llego a Puerto Rico, ¿verdad? Porque mi padre estaba desarrollando enfermedad en su cuerpo por el frío, artritis y otras cosas más. Y entonces, pues, él decidió regresar a Puerto Rico. Así llegamos a Puerto Rico a la tierna edad de aproximadamente 12 años. Y viví en St. Joe's y después nos mudamos hacia Río Grande. Viviendo en Río Grande es que usted nos conoció. Qué bien. ¿Eres hijo único? No, en casa éramos 5. Yo soy el del medio, el jamón del sándwich. Ah, está bueno eso. Tengo una hermana mayor, un hermano mayor y mi hermana menor. Y un hermano menor que en paz descanse. Amén. Dios es bueno. Supe que vienes de familia pastoral. Sí, mi padre era pastor, pastor del concilio de May. Dentro de May, pues comencé mi liderazgo. Trabajé como líder de la juventud en Puerto Rico. Fui líder de distrito, luego pasé a ser vicepresidente de distrito de San Juan. Ahí es donde nos conocimos. Así que nos conocemos antes de conocer a nuestras esposas. Eso es así. Todavía yo me acuerdo cuando tú conociste a Yadira, ¿sabes? Sí, sí. En un campamento de Yo me acuerdo cuando tú conociste a Bárbara.
Así que la amistad que tenemos pues ha sido por muchos años. De vicepresidente de distrito pasé a ser vicepresidente regional de la región de Puerto Rico. Y luego pues siendo vicepresidente de San Juan fue que me casé. Claro, y nos conocimos en ese tiempo. Te pregunto, ¿cómo se puede desarrollar, ya que estás como hijo de pastor? ¿Cómo es el núcleo? ¿Cómo se desarrolla esa familia cuando eres pequeño dentro de ese ambiente pastoral? Porque tus padres eran pastores. Ustedes todos eran hijos de pastor. ¿Y cuál es el diario vivir del pan de todos los días de esa familia pastoral? Bueno, mi papá, nosotros somos como más flexibles ahora. Para los años de mi papá, ¿verdad? Estamos hablando en los 80. ¿Eso era gloria? Sí, un poquito más estricto. Y entonces, dentro de ese círculo pastoral, pues ya sabe que uno tiene que brillar más que todo el mundo. ¿Habían restricciones en la casa? Bendito. Ni pantalón corto podía salir a la calle. Wow, Sammy, ¿tú viviste esa experiencia? Eso me remonta a mis tiempos también. Era así, bien estricto. No había pantalones cortos disponibles. Bueno, yo creo que para mi tiempo ya se permitía un poquito si iba a jugar baloncesto. Okay. Como único. Pero sí, ser hijo de pastor, nosotros los pastores a veces pues exigimos. Claro, hay unos versos bíblicos que demanda de nosotros como líderes de la iglesia y como pastores poder gobernar bien la casa, porque si tú no puedes gobernar tu casa, ¿cómo puedes gobernar la casa del Señor? Claro. Y ante eso, pues a veces pues no son tan flexibles con los hijos de pastores como son con los demás hermanos en la iglesia. Así que había que estar en la iglesia todos los días. Wow. Había que estar presente todos los días. ¿Crees tú que dentro de ese ambiente en tu casa, donde pues se limitaban ¿verdad? Algunas libertades o algunas experiencias, puede eso afectar el desarrollo del hijo de un pastor para poder desarrollarse normal y amar a Dios y continuar el ministerio? Bueno, como hijo de pastor había también una buena química entre los hijos de pastores y había, ¿verdad? Estaban como organizados los hijos de pastores y dábamos campamentos. En aquellos años me acuerdo que dábamos campamentos de hijos pastores y como hijos de pastores pues contábamos todas nuestras experiencias como hijos de pastores. Es una bendición. Es una bendición porque cuando uno es muchacho uno no ve ni entiende muchas cosas. Quizás ahora cuando uno es adulto y cuando uno está en el mismo papel de papi como pastor, pues uno analiza y ve las cosas desde el punto de vista pastoral. Yo lo que te puedo decir es que muchos hijos de pastores se han rebelado, han sido rebeldes. Otros han entendido que Dios les ha extendido un llamado hacia ellos también, en base a que han vivido bajo el sacerdocio y tienen quizás algo de conocimiento. Por más que conocimiento que quizás uno tenga como hijo de pastor, cuando uno es pastor, uno se está poniendo los zapatos ya del pastor. Y lo que yo viví y lo que yo vi realmente no se puede describir en palabras cuando uno sí lo es. Y ahora uno dice, wow, ahora yo entiendo por lo que papi pasó. Ahora yo entiendo por qué papi me exigía. Ahora yo sé por qué papi era tan celoso con muchas cosas. El profeta de Dios, Elías, cuando Dios lo llamó, él dijo, porque el celo de Jehová me consume.
Y hay un celo que tiene que tener todo pastor con respecto a la casa de Dios y cómo también poder criar a sus hijos y enseñar a sus hijos. Quizás uno como pastor, pues uno va modificando unas cosas, uno va quizás arreglando, pues esto a mí no me gustaba, pues esto yo no lo hago. Yo recibía regaños de mi papá desde al frente para que me callara la boca en el culto. Desde el púlpito. Desde el púlpito mi papá me decía, Orlando, cállate la boca. Sammy, ¿y tú viviste eso también? Yo también viví eso. A mí me bajaron del altar también. Así que son cosas que yo decía, wow, con los bochornos que yo pasé, pues yo no voy a hacer mis hijos pasar el mismo bochorno. Claro. O sea, uno va mejorando unas cosas y uno va, Es que son estilos, regularmente a veces son los estilos. Yo digo que mis hijos están en la gloria. Están disfrutando, pero como digo una cosa, digo la otra. Dije que es una bendición, porque en esa línea pastoral, pues nosotros salimos músicos. Mi hermano mayor toca guitarra, yo toco bajo. Mis hijos tocan instrumentos. Sí, que mantienen una relación cercana al altar. Eso y es a así. lo que es el proceso de ministrar delante de un pueblo. Mis hijos actualmente en la congregación ejercen ministerio. Okay. Mi hijo mayor es, junto a su esposa, pastores de jóvenes en la iglesia. Qué bien. Mi otro hijo es el director del ministerio de adoración. Qué bien. Y mi otro hijo, el menor, es el que ministra a sus compañeros en la pelota. Qué bien, qué bien, qué bien. Porque a ellos recurren donde él, en ese campo deportivo en el cual él está, pues le testifica de las cosas del Señor. Qué bien, qué bien. Te pregunto, dentro de ese ambiente donde tú naces, donde tú te desarrollas en tu niñez, que estaba limitado para poder disfrutar de tal vez de algunos beneficios de libertad, de salir, tal vez de brincar, de vestir. Hay unas limitaciones en ciertas áreas porque papá entiende que como pastor pues no se veía bien que el hijo del pastor participara de algunas cosas que comúnmente los muchachos lo hacen. Como bien has dicho, hoy en día pues se ha ido modificando un poco, pero sigue habiendo un celo. Lo que sucede es que entendemos que Dios ya en este siglo XXI, ¿verdad?, ha abierto un poco más el entendimiento a los hombres y darse cuenta de que no es cuestión de apretar, sino es cuestión de mantenerlos agarrados, pero sin tener que apretarlos porque es un riesgo. Pero dentro de ese ambiente, a pesar de lo que viviste, la experiencia espiritual que ustedes como hijos de pastores pudieron tener por ser familia pastoral, ¿eso existió o no existió? Sí, claro. Lo que después del Señor, lo que soy lo debo a la crianza de mis padres. El ver a un padre constantemente orando, leyendo la palabra, el ver a mi padre el tiempo que tomaba dedicarse a poder predicar, la preparación, su preparación, encerrado en un cuarto horas leyendo la Biblia, orando, pidiéndole al Señor. Esas cosas son las cosas que yo siempre digo, eso no puede cambiar. Y eso te marcó, ver a tu papá sacando de su tiempo y sacando del tiempo familiar para dedicárselo al Señor. Eso es así. Pero doy gracias a Dios que a la misma vez mi padre siempre tiró una balanza, ¿cómo decir? Si teníamos que tomar unos días, coger vacaciones, salir, pasear, lo hacíamos. Pero en su preparación para dar un mensaje, esa enseñanza queda marcado en uno, de ver las horas que dedicaba para preparar un mensaje. Así que son las mismas horas o más que uno le dedica a la hora de uno tener que preparar un mensaje. ¿Cuánto tú cualificarías el precio que un hombre con su familia pastoral tiene que pagar por el ministerio pastoral ante una congregación que a veces te aplaude, pero a veces te gritan, crucifíquenlos?
Mire, a veces nosotros los pastores tenemos que también educar a la iglesia. Son nuestros hijos, pero son parte de el cuerpo, al igual que usted y yo. Son nuestros hijos, pero pueden errar como usted puede errar. Así que uno trata de educar a la iglesia de que, aparte de que siempre va a haber alguien que va a decir, y eso que es el hijo del pastor. ¿Lo que llegaste a escuchar? Ay, bendito. Sammy, ¿tú llegaste a escuchar algo así? Sammy es hijo de pastor. Sí. Pues Sammy sabe de lo que estamos hablando. Pero siempre hay alguien que va a decir, ¿y eso que es el hijo del pastor? Ah, el hijo del pastor. Ah, pero sí, el hijo del pastor. Uno tiene que tratar de, mira, ese hijo del pastor es de carne y hueso. Y entonces, en mis tiempos que yo tuve en el ministerio con mi papá en su iglesia, yo pasé muchos años como líder de AJEC. Por lo tanto, tenía muchos compromisos. Y mi papá le gustaba, pues, que de vez en cuando me ponía a predicar el domingo en la iglesia. Y entonces me acuerdo, porque en pleno culto una hermana dice, adiós, yo no había visto el hijo del pastor por una semana y ahora lo voy a ver que va a predicar. Oh my God. Con la piedra en la mano. Con la piedra en la mano. Y esa semana yo había estado predicando en otras iglesias, en mi ministerio como líder de la juventud. Y papi me pidió predicar ese domingo. Y pues le dije que sí. Claro. Yo nunca le decía a mi papá que no. Si él me decía predica, predico. Si él me decía da un estudio, da un estudio. Claro. Si él me decía esto, yo lo hacía. Claro. Lo único que cuando era líder, él me dijo, domingo no lo vas a comprometer. En la semana si tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero domingo vas a estar en tu iglesia. Claro. Y así lo hacía. Qué bien. Experiencias difíciles en la iglesia, como familia pastoral, que haya vivido en la iglesia, con hermanos que tienen que ver con la iglesia, ¿la llegaron a vivir? Viví, hermanos, faltarle respeto, tanto a mi padre como a mi madre. Wow. Y yo creo que toca las fibras de uno cuando un hermano le falta el respeto a tu mamá. Oh, claro. Y se trepa. Sí. El Adán. Resucita el Adán. De uno decir, pero ¿qué es esto? Y uno tener que tragar y aguantar. Claro, el hermano que le faltó respeto a mi mamá, ya yo era líder también de la juventud. Quizás eso me restringió un poco, pero sí, faltarle respeto a mi padre, a mi madre. Uno como hijo de pastor muchas veces tolera unas cosas. Ya en los momentos en que yo vi las faltas de respeto, pues ya era un joven adulto con un poquito más de madurez en las cosas del Señor y uno como que las tolera más. Pero como pastor, o sea, yo lo pasé como hijo de pastor, pero como pastor también muchos hermanos no consideran el pastor sigue siendo un ser humano. Claro. Los hijos son seres humanos. Claro. Y ven otra cosa en los hijos de pastores. Y los hijos de pastores no son ángeles. Claro. No somos, yo fui hijo de pastor, yo no era ángel tampoco. No, claro, tú no volabas. El único ángel eres tú. Tú eres el único ángel. Pero yo le digo a los hermanos, no tienen alas en su espalda, ni tienen areolas sobre sus cabezas. Claro. Van a fallar como usted falla. Y la Biblia nos dice que estamos llamados a restaurar a aquel que ha caído, no a hundirlo más. Cuando sucedían situaciones como esas, situaciones negativas, sabemos que dentro del ambiente pastoral y del ministerio pastoral, esas cosas marcan. Cuando tú te das al servicio, cuando tú te das y te entregas y te niegas a ti mismo, niegas a tus hijos a disfrutar, contar de que estén ahí y se esté cumpliendo. Cuando esas experiencias suceden, llegaste en algún momento, a pesar de todo eso, sentir el respaldo de Dios, que Dios nunca les dejó, nunca les abandonó en ese proceso.
El Señor nunca va a dejar a sus hijos quedar en vergüenza. Y cuando sucedían esas cosas donde uno hubiese querido tomar acción o hacer algo y uno aguantarse, cuando uno lo ponía en las manos del Señor, pues el Señor era el que obraba. Yo, dentro de las experiencias que te puedo decir que pasé como hijo de pastor, como líder, hubo una hermana líder de la iglesia. Y esta experiencia quizás yo lo he narrado 2 veces nada más. Pero cuando yo, antes de casarme, que ni conocía a Bárbara todavía, estábamos terneritos, entregados al servicio de AJEC. Pues una hermana casada en la iglesia, pero obviamente su esposo no iba a la iglesia, pero ella era líder en la iglesia de papi. Y ella se obsesionó conmigo. Y una obsesión de estilo ¿Se enamoró? Estilo José con la esposa de Potifar. Oh my God. Donde me invitaba a acostarme con ella. Y yo decía, pero ¿qué es esto, hermana? Usted es el líder de la iglesia. Entonces yo, como hijo de pastor, no me atrevía a decírselo a mi papá. Okay. No me atrevía a decírselo porque era una líder. Claro. Cuando digo líder, ocupaba varios puestos en la iglesia. Y era como una mano derecha dentro del liderazgo para mi papá. Yo decía, ¿cómo yo digo a mi papá esto? Podía causar un trauma, sí, y un dolor a tu papá. Y también quizás si yo se lo decía a mi papá, ella después negarlo, cosas así. Y la cosa fue que pasó mucho tiempo, pasaron meses. Y yo decía, Señor, yo le diré a papi que me voy a ir de la iglesia. Cambiarme de la iglesia porque era consistente. Llamaba a casa, se hacía pasar por otra persona. Y mi mismo papá me decía, mira, ahí hay una persona ahí llamándote, yo no sé quién es. Wow. La cosa es que yo no encontraba cómo decírselo a mi papá. Eso fue una de las cosas que yo decía, yo no sé cómo yo voy a trabajar esto, pero me fui en oración. Pero llegó un momento en que era constante. Era tan constante que me sentí debilitarme. Y le pedí un día a mi papá las llaves de la iglesia y me fui temprano en la mañana en ayuno y oración a presentarme al Señor. Y me acuerdo que me agarré, como dice la escritura, me agarré de los cuernos del altar. Me tiré en el altar a llorar y me sinceré con Dios. Y comencé llorándole al Señor, decir, Señor, yo te voy a fallar. Yo no encuentro cómo decirle a mi papá esto. Es una situación que le va a desgarrar el corazón. Y yo no quiero ser el motivo de desgarrarle el corazón a mi papá. Yo trabajo también como líder. Pero esta situación como que no sé cómo manejarla. Buscaste la forma de esa ocasión y otras ocasiones de no afectar a tu papá. Sí, comencé. Mi papá es de las personas, de los pastores, que cuando se acababa el culto, él saludaba a todos los hermanos. Y como hijo de pastor nos pedía que también saludar a los hermanos y confraternizar con los hermanos. Era parte de. Pues yo, para no tener la oportunidad de saludar a la persona, pues comencé cuando papi iba a hacer la oración final. Cuando él decía amén, yo estaba en la puerta. Y tan pronto él decía amén, me montaba en el carro y me iba. Pero mi padre se dio cuenta como al mes. Y me dice, ¿por qué tú te estás yendo? Los hermanos me están preguntando por qué tú no te quedas para saludarlo. Que tú eres, ya tú sabes, un antipático, un antisocial. La palabra boricua que usan por ahí. Y entonces yo decía, no, papi, no digas eso. Y era que estabas huyendo. Estaba huyendo al saludo, porque me saludabas, me cogía la mano, no la quería soltar, me entregaba papelitos. Oh my God. Y sí, era una cosa ¿Qué que tú yo... crees de eso, Sammy?
Eso va a ser claramente una situación difícil. Y era joven, era una persona joven. Era casada, pero era joven. Y entonces, cuando me encerré a orar al Señor y a pedirle al Señor que tuviera misericordia y que me iluminara, porque no encontraba ya qué hacer, me sentí que iba, en un momento de mi vida me sentí débil. Y entonces pues ese mismo día le dije al Señor, Señor, aquí van a pasar dos cosas. O tú haces algo, o yo peco. ¿Sabes que ya esto es? Le dije al Señor, yo le fui sincero al Señor. O yo peco, o tú haces algo. Cargamos Señor. mitad Adán y mitad a Cristo, así que... Mire, hermano, la verdad es que cuando uno pide al Señor, por eso es que te digo, el Señor no va a dejar a su siervo caer en una vergüenza. Hubiese sido una vergüenza para el ministerio de mi papá. Claro. No sé las consecuencias que aún en mi vida pues podía acarrear. Pero esa misma semana ocurrió un problema que ella le dijo a mi padre, pastor, le entregó los puestos. Un problema en su hogar. Le entregó los puestos y yo no voy a seguir viniendo a la iglesia porque yo tengo que resolver una situación. Entonces mi papá comenzó a llorar y todos los días llorando. Y era como Samuel que lloraba a Saúl. Que Dios lo había desechado, pero Samuel seguía llorando. Y yo le decía a mi papá, estate tranquilo, que en tu momento tú vas a saber por qué ella se fue. Claro. Yo no se lo quise contar en el momento a mi papá. Pasaron varios meses y me invitaron a una actividad de jóvenes a predicar. Y ese día mi papá, de las pocas veces que me decía, te voy a acompañar a mis prédicas como líder, me dijo, era un sábado, y me dijo, quiero ir contigo para escucharte predicar. Y sentí mientras predicaba contar y narrar ese testimonio. En parte del mensaje. Parte del mensaje. Ahí mi papá. Se enteró. Digo que el Señor me llevó. Claro. Porque en ese momento él lo podía recibir y entender. Claro, y procesarlo. Y de camino que íbamos juntos, él me dijo, wow, hijo. Él me dijo, yo te pido perdón, ¿verdad? Porque ahora abriste mis ojos y entiendo las cosas. Sí, que es parte de las experiencias que uno, tuvo vive como hijo de la iglesia. Qué bueno y qué bonito, ¿verdad? Cuando un hombre de Dios sabe pedir perdón. Tremendo. Y sabe... Y a un hijo. Y a un hijo. Encontrar, tú sabes, que poder... Alguna gente lo ven como si fuera humillarse. Pero eso es algo muy precioso cuando un padre puede reconocer que ha... ¿verdad? Que ha cometido algún error. Y dentro de esa relación que usted tuvo con su papá, consejos que él te haya dado fuera de lo que fuera el ámbito pastoral, que tú entiendes que te hayan ayudado en tu vida hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, a veces nosotros como los hijos de pastores y quizás como que buscamos los consejos en otras personas, menos en el padre de uno, porque uno piensa que quizás como pastor va a venir con otro tipo de consejo. Así que sí me acuerdo haberme acercado a mi papá cuando uno está como en un momento entre la espada y la pared, y ir donde mi padre para recibir un consejo fuera del ámbito cristiano. En una que otra ocasión le pedí un consejo a mi papá. No sé, ¿verdad? Era de eso de cuando uno es joven y se enamora y llegó la novia. Y no era Bárbara. Te aconsejó bien. No era Bárbara y me aconsejó bien, seguí su consejo. Qué bien, qué bien. Cuando me enamoré de mi esposa, pues le puse señales al Señor. ¿Tú te acuerdas, verdad, Ángel? Claro. Pues tuve un tiempo orando. Conocí a mi esposa, hicimos amistad y había este tipo de atracción y
y nos gustábamos y la visitaba a la casa porque el papá pues quería conocerme, pero no quise darle el paso hasta estar seguro que esa era la que Dios me quería para el resto de mi vida. Claro que sí. Y en esa búsqueda le puse señales al Señor. Y una de las señales que le puse al Señor fue que cuando mis padres la conocieran, yo quería escuchar la opinión de ellos en base a la que hoy es mi esposa, que es Bárbara. Qué bien. Y cuando la conocieron, los reviews fueron positivos. Esa era la confirmación. Y yo dije, bueno, Señor, los está iluminando así como cuando Abraham pidió esposa para Isaac y cosas así. Pues yo igual y cumplimos, en noviembre cumpliremos con la ayuda del Señor 32 años de casado. Wow. Qué bien, qué bien. Te pregunto, las experiencias de familia con la iglesia. Acabamos de compartir varias experiencias, especialmente la que viviste con el acoso de la hermana. Experiencias difíciles como familia que ustedes tuvieron que enfrentar. ¿Hubo alguna? Bueno. ¿Alguna que haya llegado al top donde haya estremecido tal vez a nuestra fe? Sí, es algo que esta experiencia, ¿verdad?, que hablaré, pues nunca hemos hablado. Aún la familia no nos sentábamos a hablar de lo que ocurrió, y fue el fallecimiento de mi hermano. Él apenas tenía 23 años y murió en un accidente fatal, un accidente automovilístico, y murió en el instante del accidente. Eso pues ha sacudido la familia, mis padres, mis madres, mis hermanos. Nos afectamos. A veces nosotros como pastores predicamos que no cuestionemos a Dios, no le preguntemos. Yo le he enseñado a mi iglesia en mis prédicas que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene propósito en la vida de uno. Y cuando llegan los momentos difíciles, hermano, si usted le quiere preguntarle al Señor por qué, pregúntale. Pero siempre he dicho que si tú le preguntas al Señor, si usted hace una pregunta, estés en la disposición de la respuesta. La respuesta puede ser que te guste, y como puede ser que la respuesta no te guste. Claro. Así que si le vamos a hacer una pregunta, tienes que llevar los dos sacos porque no sabes cómo va a ser la respuesta. Siempre le he dicho eso a los hermanos. Ahora, cuando uno vive la experiencia en carne propia, yo puedo decirte, y tú me conocías para esos años, en mi vida, en mí, yo no manejé la situación, no la pude manejar bien. ¿Qué edad tú tenías? Él murió en el 97, yo tendría unos 32 años. Y hablando de tu hermano, ¿él era el más pequeño? Él era el Benjamín de casa. ¿Cómo era su mejor forma de ser? ¿Era rebelde o era un líder en la iglesia como ustedes? No, él era músico. Él estaba en una grabación. En esos días él estaba en una grabación de un disco del ministerio, ¿verdad?, cristiano de música que tenía. Él era un excelente guitarrista. Mi hermano menor era jovial, era sociable. En su lápida hubo un amigo que dijo una frase en su velorio y usamos esa frase. Le pedimos permiso para poner en su lápida esa frase. Y la frase dice: hermano del que lo conoció y amigo del que no lo conoció. En su lápida, pues esas son las palabras que nunca se nos olvidará, porque aún el que no lo conocía era amigo de él.
era el que quería ayudar a todo el mundo. Tú le pedías un favor y se salía de su camino para hacerte el favor. Así que vivía todavía en casa de mis padres cuando ocurrió su muerte. Y como hermano, ¿cómo él era? Oh, él era bien atento, bien él era el que hacía alegre a todo el mundo. Con eso puedo decirlo todo. En las reuniones familiares no había quien no se riera de sus chistes. Así que y era bien pegajoso. Nosotros, gracias a Dios, nuestra familia fue una familia unida. Nuestros padres siempre fuimos una familia bien unida. Así que nosotros, aún mis padres que, ¿verdad?, fueron a morar con el Señor ya hace varios años, nosotros como hermanos nos buscamos constantemente. Tratamos de hacer reuniones familiares, pero nos llamamos. O sea, que hay hermanos que tú le preguntas y, chacho, no sé de mi hermano hace más de un mes. Uh-huh. Pues en nuestro caso nosotros sabemos. Esta mañana estaba hablando con mi hermana, ayer hablaba con mi hermano. Mi hermana mayor pues vive en Puerto Rico, así que nos comunicamos frecuentemente, y cuando pasa 2 o 3 días que no sé de mi hermana, pues claro, le escribo, la llamo, que es de tu vida. claro. Son nosotros siempre fuimos un núcleo familiar bien unido. Y cuando llega la noticia, Así que cuando es una familia bien unida, pues como que es más estremecedor claro, una noticia como esa, porque mi hermano iba camino a su trabajo cuando ocurrió el accidente. Así que nadie se esperaba esa triste noticia. Así que cuando llega la noticia, que ustedes reciben esa noticia. bueno, mis padres recibieron la noticia primero porque un oficial de la policía llegó a casa. Yo ya estaba en mi trabajo porque yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar. Y esto ocurrió más o menos a esa hora. Así que mi esposa es la que recibe la noticia de parte de mis padres, porque yo vivía en la misma calle de mis padres. Ellos salieron hacia el lugar del accidente, que fue el Nuquillo. Mi esposa me llama y me dijo: tu hermano tuvo un accidente, pero no se atreve a darme la noticia. Así que yo le pregunto, pero un accidente, sí, un accidente que está bien malo. Pues entonces yo arranco de mi trabajo hacia Luquillo, y cuando llego, pues él estaba aún en el vehículo. Mis padres los tuvieron que llevar al hospital porque se desmayaron. ¿Tu mamá y tu papá? Mi mamá y mi papá. Bueno, mi mamá. Mi papá pues tuvo que ir a acompañar. Claro. Así que, como hijo de pastor, viví una escena sumamente difícil. Todo lo que mi padre decía era, ¿verdad? No se supone que los padres entierren a los hijos. Así que fueron las palabras que escuché de él. En ese momento de la escena. En el hospital, porque yo tuve que llegar al hospital. Okay. ¿Llegaste a ir a la escena? Sí, estuve en la escena. Tuve que pasar el proceso de identificar el cuerpo, porque mis padres, ¿verdad?, no tenían la fuerza para hacerlo. Yo diré que el Señor me sacó fuerza de algún lado, pero impactó de tal manera mi vida que de esa manera que yo estaba diciendo hace unos minutos, yo no lo manejé bien porque yo me rebelé. Te rebelaste. Yo me rebelé. Cuando tú llegas a la escena y ves que a tus padres se los llevan, ves a tu hermano tirado dentro del automóvil, ¿verdad? Y te toca la responsabilidad de tener que decir: ese es mi hermano. ¿Qué sintió el hermano Orlando Enrique en ese momento, en tu interior? Como dije, ahí es donde viene el porqué. Mi hermano estaba, él estaba en una etapa
de su vida espiritual que entendíamos nosotros cuando más cercano y más, como nosotros decimos, más consagrado estaba. Así que es una noticia que uno jamás en la vida lo espera. Todo lo que uno hacía era llorar y este tema apenas yo no he hablado de esto. Yo creo que nada más en una prédica mía hablé por encimita, sin detalle de todo lo que ocurrió. Pero ese proceso, o sea, si impactante es la noticia, si impactante es quizás el ver lo que ocurrió, ese impacto inició en mi padre una enfermedad que se desarrolla 20 años después. Se desarrolló en mi padre un Alzheimer, y el neurocirujano determinó en las pruebas cuando lo empezamos a llevar que recibió algo tan fuerte que lo impactó, y eso fue como el inicio. Así que si triste y fuerte es recibir la noticia, el adaptarse a que él no iba a estar, a no tenerlo, es sumamente doloroso y fuerte. Y en mi rebelión, porque me rebelé, yo dije, wow, sí, de lo que más, las cosas que uno más quería, de las cosas que uno más atesoraba quizá. Y yo estaba casado, yo tenía 2 hijos. Y tenías una casa también. Tenía una casa, mi esposa estaba embarazada. Mi hijo menor lleva el nombre de su tío y lo puse en honor a su tío. Pero la noche anterior del accidente de mi hermano, yo estuve compartiendo con él. Okay. Así que él estuvo en casa, él estuvo jugando con mis hijos. Él le pasaba la mano a la barriga de mi esposa, como yo no quise que nadie supiera qué iba a hacer, porque había tenido ya 2 varones y estaba esperanzado en la nena. Claro. Pues cuando hicieron el sonograma dijimos, no queremos que sea sorpresa para todo el mundo. Uh-huh. Así que nosotros nos enteramos de lo que mi esposa iba a tener el día que nació. Okay. Mi hijo menor, Roberto. Y ese era el nombre de mi hermano menor, Roberto. Yo le cuestioné muchas cosas al Señor. Y en mi rebelión, pues, yo tenía llamado pastoral. Yo tenía mi llamado pastoral había sido desde antes de casarme. Uh-huh. Así que mi esposa se casa conmigo sabiendo que tú ibas a hacer que se iba a casar con un futuro pastor. Claro. Así que cuando me tocó, pues, amén. Pero llegó un momento en que yo dije que yo no quería pastorear, que yo no quería ser pastor. Yeah. Ese proceso de rebelión, ¿fue algo que comenzó instantáneamente o fue un proceso que te llevó? Fue poco a poco, porque el pasar el proceso, continué, pero a la misma vez el dolor que embargó el corazón mío, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, era tan fuerte que yo decía, Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, estas son las cosas que uno tiene que vivir. Y uno pues decía, hay gente mala en esta vida, y los buenos pasan estas cosas. Así que fue un proceso que poquito a poquito me fui alejando del Señor. Fui apagando el deseo de ejercer ministerio en mi vida, teniendo el llamado. ¿Pensaste y le echaste tal vez la culpa al Señor de lo que sucedió? Pues mira, yo no le echaba la culpa al Señor, sino que siempre decía,
tú tienes el poder, tú pudiste haberlo evitado, porque Dios no tuvo la culpa. Pero sí le decía, Señor, pudiste haberlo salvado, pudiste haberlo librado. Y no fue así. Así que poquito a poquito fue eso socavando en mi corazón, hasta que yo, pues, podemos decir que me aparté dentro de la iglesia, porque nunca dejé de asistir a la iglesia. O sea, quizás tuve 2, 3 semanas que no iba y aparecía a la iglesia. Entonces, llegó un momento en mi vida de tal rebelión que le dije a mi padre, yo no quiero que ni me des parte para hacer una oración en la iglesia. Wow. Yo no voy a tocar la guitarra más. Yo me rebelé. Yo le dije a mi papá, ni toco guitarra, y que nadie se atreva a decirme, haga una oración. Yo voy a estar aquí domingo, te voy a escuchar, pero yo no voy a participar de nada. Wow. Eso fue una rebelión. ¿Sentiste que Dios se apartó de tu vida en ese proceso? Yo sentí que yo me alejé de Él porque decía que Señor no lo cuidó en ese momento. No le echo uno no echa la culpa quizás directamente, pero indirectamente quizás con las acciones de uno. La mujer que me diste, como dijo Adán. ¿Y en qué encontraste entonces tu refugio y fortaleza? Porque al no acudir a Dios por tu rebelión, ¿en qué encontraste tu fortaleza? Mire, mi rebelión fue tan grande, que me llevó a una separación con mi esposa. Sí. Y yo creo que Ángel se acuerda. Sí. Por poco el matrimonio estaba a punto de... Mi rebelión me llevó a muchas cosas. Y yo hoy digo aquí, yo le dije al Señor, si te llevaste a mi hermano, que era lo más que uno quiere, y yo quiero a mi esposa y quiero a mis hijos, pero si te llevaste a mi hermano, no me importa nada más. Y entonces, dentro de los problemas que se suscitan dentro del matrimonio, yo dije, pues mira, tampoco quiero matrimonio. Y me separé. Doy gracias a Dios por mi esposa. De verdad, porque cuando yo me separé, ella se agarró de los cuernos del altar. Perdió la batalla. Y dio una batalla de ayuno, de oración. Y cuando yo le dije a ella, vamos a divorciarnos, ella me dijo, yo no te voy a dar el divorcio. Y yo le decía, yo no quiero. Yo perdí el sentido de todo. Ya en la parte final, te pregunto, han pasado 24 años. ¿Todavía lo echas de menos? Sí. Yo de vez en cuando en nuestras conversaciones de familia sale el tema quizás de mi hermano, que en paz descanse, y lloro muchas veces. No sé cómo en esta ocasión, hablando, he sido fuerte y he aguantado, pero la experiencia fue dolorosa. Pero cuando yo pasé una experiencia tremenda con mi matrimonio, porque me rebelé a tal manera que me quise separar. Y lo que me trajo a mí como que caer en cuenta de mi error, el Señor permitió que mis 2 hijos se enfermaran, mis 2 hijos menores, el que había recién nacido, Roberto, y mi hijo Brian. Y los hospitalizaron a la misma vez y cayeron en el mismo cuarto, los 2 hospitalizados. Mi hijo Roberto se alojó una bacteria en su cuerpo. Y el doctor dijo, las bacterias llegan, pueden quedarse como pueden irse. No se sabe de dónde vienen. Entonces la bacteria a él le afectó una pierna que no podía caminar. Y entonces el doctor dijo, puede ser que se le vaya
como puede ser que tenga daño. Y yo ahí en mi rebelión dije, wow. Y no me acuerdo la enfermedad de mi otro hijo. Pero ahí me reconcilié con el Señor. O sea, que tuviste que rendirte. En la misma sala del hospital me tiré de rodillas, hice pacto con el Señor. Y yo creo que Dios es un Dios de pacto. Amén. Yo le dije al Señor, Señor, si esto es la manera de tú llamarme la atención y yo rendirme a ti, yo volver a ti, y yo sé que tú tienes propósitos conmigo, yo te pido perdón y te pido que si tú sanas a mis hijos, haré lo que tú quieres que yo haga. La gloria sea para el Señor. Me fui ese día, esa noche, mi esposa se quedó con los hijos, me llamó por la mañana. Mira, dieron de alta a tus hijos, yo no sé qué ha pasado aquí, un milagro. El mismo doctor. Poder de Dios. Y yo me tiré de rodillas de gracias, Señor. Qué bueno. Escuchaste mi oración. Qué bueno. Hasta el sol de hoy, pues, estamos aquí haciendo la voluntad del Señor. Ya en la parte final del programa nos queda un minuto y vamos a estar orando por las peticiones. Sabemos que hay mucha gente impactada por el testimonio, pero quería preguntarte, bajo esta experiencia del inesperado fallecimiento de tu hermano, el pastor de la casa, papá, ¿cómo lo vistes? Mira, ¿Se reveló como tú? No, mi padre, fíjese, mi padre siempre fue no, el cabezón fui yo. Mi padre sí, era un hombre fuerte. Mi padre no era un hombre de enseñar sus emociones así. Y lo sufrió reservado. Y continuó pastoreando por varios años. Hasta que se decidió retirar. Mi madre, tengo que decir que mi madre, pues, mi madre exteriorizaba su dolor. Ella lo hablaba, ella lo lloraba y todos los días lloró su muerte. Eso es algo que fue con ella hasta su tumba. Y mi madre pasó a morar con el Señor en 2015, así que él murió en el 1997. Y fueron 18 años después de la muerte. Mi padre falleció en el 2018, hace 3 años. Así que yo digo que la fortaleza que el Señor pudo haberle dado a ellos, porque mi madre siguió trabajando en la viña del Señor. Okay. Fuerte, mano a mano con Él. Pero con el dolor. Con el dolor. O sea, el dolor nunca se apartó de sus vidas. Yo considero y he creído que la pérdida de un ser querido, que uno ama de verdad, nunca será curada. Esa herida nunca será sanada. El tiempo apaciguará el dolor un poco, porque con el tiempo, pero esa herida siempre va a estar ahí. Lo único que nos resta es la esperanza, la palabra del Señor, la fe que nosotros ponemos y poder continuar hacia adelante o dejarnos caer. Dentro de todo esto, pues uno sabe a dónde fue a morar nuestro hermano. ¿Qué yo puedo decir? Yo he podido quizás traer algunas palabras a personas que han pasado por situaciones similares. Como pastor, a nosotros nos ha tocado momentos difíciles. No sé a ti, Ángel, pero a mí me ha tocado darle la noticia a la familia de un hermano que ha fallecido de la iglesia. Dios tiene propósito. Honramos a Dios. Manejarlo ha sido tan difícil. Dentro de mis experiencias pastoral y hablando, ¿verdad?, con respecto a la experiencia de muerte, un hermano de la iglesia, ¿verdad?, un hermano de la iglesia enfermó
y fui a visitarlo al hospital. Y su esposa, ¿verdad? Ellos eran miembros de él. Él era miembro y ella es miembro todavía. Pero cuando su esposo falleció, que él cayó enfermo en el hospital, que estaba en intensivo, pues me comuniqué con la hermana y fui con la hermana al hospital, o sea, la esposa del hermano. Y cuando entramos al hospital, él no estaba en el cuarto donde se supone que estuviera. Y ella me dice, adiós, pero ¿y dónde está mi esposo? Entonces voy junto a ella donde el doctor y le digo al doctor, soy el pastor de ella, estamos buscando a su esposo que estaba en la cama, en tal cuarto. Y él dice, ¿no la llamaron? Y ella dice, ella no cae en cuenta. ¿Cómo que no me llamaron? Yo caigo en cuenta. Porque él baja la cabeza. Claro. Entonces me toca a mí abrazar a la hermana y decirle, hermana, su esposo fue a morar con el Señor. Difícil, es difícil. Yo creo que es un proceso sumamente difícil. Así que honramos a Dios por la vida y honramos a Dios por las cosas que Dios permite. Y la hermana me dice, yo no sé cómo se lo voy a decir a mis hijos. Pastor, dígaselo usted. Sé que te tocó, pero Dios sabe todas las cosas. Honramos a Dios. Así que dentro de todo, dentro del proceso, aunque nosotros sintamos que Dios nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado. Amén. Aunque en el momento difícil, y me dirijo, ¿verdad?, a todo el que está escuchando y viendo, dentro de los momentos difíciles de nuestra vida, Dios no nos ha dejado. Y Dios permite unas cosas que ocurran porque Él tiene el control de todo, porque se va cumpliendo su plan y su propósito al pie de la letra, aun cuando nos rebelemos. Amén. Claro que sí. Bien, honramos a Dios por su maravilla, por su grandeza en esta hermosa tarde. Hemos escuchado el testimonio, la experiencia testimonial del pastor, el reverendo Orlando Enrique, cómo dentro del proceso, siendo hijo de pastor, pues tuvieron que recibir y pasar el proceso de la pérdida de su hermano más pequeño en la familia, cómo afectó esto a la vida, pero cómo Dios lo restauró. Y en esta tarde da por gracia lo que por gracia ha recibido. El consuelo del Señor nunca llega tarde, sino que llega a tiempo. Vamos a orar por las personas, ya verdad, en la hora final, orar por las peticiones, así que siempre le damos la oportunidad y agradeciendo que estés con nosotros, agradeciendo a Sammy también que está con nosotros, verdad, ayudándonos aquí, compartiendo. Así que, Orlando, dirígenos en esta oración a favor de los perdidos y de los enfermos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en estos momentos delante de tu presencia venimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres Dios y que nada, Señor, nada se te ha salido de las manos. Que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Que tú eres Dios, Señor, en los valles y eres Dios en los montes. Que eres Dios en los momentos buenos y eres Dios en los momentos no tan buenos, Señor. Que eres el Dios que está con nosotros en la abundancia y eres el Dios que está con nosotros en la escasez. Que eres el Dios que está con nosotros en el gozo y eres el Dios que está con nosotros en la tristeza. Padre Celestial, mira a aquellos que se han comunicado, aquellos que quizás no pudieron comunicarse, pero anhelan y desean esta oración. Así que yo vengo delante de ti para interceder por ellos, Señor. Por aquel que está enfermo, Señor. Por aquel que está, Señor, en una cama, postrado, Señor. Quizás con una enfermedad terminal, Jehová Dios. En esta hora yo pido que tú pongas tu mano poderosa. Tú eres Jehová Rafa, tú eres el Dios que sana, Señor. Y yo creo 100%, Señor, que en estos tiempos tú haces obras de sanidad y milagro todavía en medio de tu pueblo. Y en medio de los tiempos tú te harás conocer, Señor Jesús. Por eso yo te pido, Jehová, por aquel, Dios mío, que está triste, por aquel, Señor, quizás, Jehová Dios,
que ha perdido algún familiar, Dios mío, por alguna enfermedad. Muchos son los que, Señor, han fallecido por esta pandemia, Señor, por esta enfermedad llamado COVID-19, Jehová Dios. Oh, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que puedas traer una palabra de consuelo al corazón, Jehová Dios. Que puedas consolar al que está enlutado, al que está triste en esta hora. Pueda recibir, Señor, consuelo, Dios mío. Oh, Jehová Dios, y que las personas, Señor, que hayan podido escuchar, Jehová Dios, en medio de su aflicción y en medio de su necesidad, no tienen que llegar, Señor, a alejarse de ti, creyendo que tú los has abandonado, porque tú los llevas en tus brazos, Señor. Yo te doy gracias y lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Bien, Orlando, gracias por estar con nosotros. Ya creo que en estos días regresa a la isla de Puerto Rico. Ya me voy de regreso. Amén. Unos días nada más vine, así que hay todavía trabajo allá que hacer en Puerto Rico. Eso es así. Saludo a tu esposa, a los niños, a la familia completa, a la iglesia, ¿verdad? Roca Tu Eterna. iglesia en Puerto Rico. Mi congregación, la iglesia Roca Eterna de la Asamblea de Dios. Hay que en decirle a Campo la Rico. iglesia de San Clau, ¿verdad? Que Sí. cuando tú estás en Puerto Rico, es en mi iglesia que tú Sí, estás. yo me congrego en ese lugar. Qué bueno verte. Sammy, gracias. Amén. Sammy ya estará integrado. ¿Y Sammy no va de vez en cuando a Puerto Rico? Sí, Sammy. Para De vez en que cuando, vaya sí, también una a vez al Roca año. Eterna cuando... Dios lo usa tremendamente. Qué bueno. Pues me lo dejas saber. Claro. Bien, mis amados, ha visto bien el Señor estar con ustedes. Le invitamos que el próximo lunes comparta con nosotros la experiencia testimonial. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche, un programa llamado Evidencia. Es necesario que anunciemos las maravillas y la grandeza que el Dios de los cielos ha hecho con nuestra vida. Será hasta la próxima y que el Señor les bendiga.